Vayan abriendo sus Biblias en la carta de Efesios. Vamos a continuar con la predicación de la carta de Efesios. Ya estamos en el capítulo 4 y vamos a comenzar con una nueva sección. A partir del capítulo 4, Pablo deja de hablar acerca de la teología, la doctrina, y empieza a hablar de cosas más prácticas. Y Dios nos ha permitido, ¿verdad?, empezar hoy ya con este capítulo. Vamos a estar viendo Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, pero vamos a orar. Padre, Señor, gracias por permitirnos adorar tu nombre con libertad. Gracias por morar dentro de nosotros, Señor, y hacernos tu templo. Gracias por congregarnos, Señor, y morar y vivir y moverte en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades cuando estamos escuchando y siendo expuestos a tu palabra, Señor. Bendice tu palabra el día de hoy, Padre. Obra en nuestros corazones conforme a tu palabra y ayúdanos. Guíanos, permítenos, Señor, ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamadas. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Cuando pensamos en las marcas de una iglesia, podríamos decir o podríamos enumerar una lista inmensa, ¿verdad? Muchas. Hay diferentes, hay incluso un libro que se llama Las 9 marcas, ¿verdad?, de una iglesia bíblica. Hay mucha literatura acerca de cómo debe de lucir una iglesia sana, una iglesia bíblica. Por ejemplo, la santidad es una característica, es una manera de describir a la iglesia de Dios. El amor, la iglesia debe de lucir el amor, la justicia. Una característica de una iglesia es que debe de ser bíblica, cristocéntrica. Pero hay una característica, hay una manera especial, una manera de vivir que la iglesia está siendo llamada a buscar con ansia, con intencionalidad, porque ha sido reconciliada con Dios en Cristo Jesús y hemos sido reconciliados los unos con los otros también. Para iniciar entonces el sermón del día de hoy, déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Cuán importante es para ustedes la unidad en la iglesia? ¿Cuán importante es la unidad en el cuerpo de Cristo? Ustedes, los hermanos, los miembros oficiales, ¿les importa la unidad? ¿Valoran la unidad entre nosotros? ¿O es algo secundario, no necesario? ¿Qué están haciendo para mantener la unidad? ¿Qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros, miembros oficiales, ¿qué estamos haciendo de verdad para que la unidad sea un distintivo, un estilo de vida en la iglesia? ¿Por qué es tan importante la unidad? ¿Por qué tenemos que esforzarnos y caminar en unidad? ¿Por qué Dios nos llama a vivir en unidad? El diccionario hispano define la unidad como la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. No anula la singularidad, o sea, no es que porque guardemos unidad no exista diversidad, y eso lo vamos a ver en el siguiente sermón. Pero la unidad guarda la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a un objetivo, a creencias. Nuestra unidad está en Cristo, pero nuestra unidad también
concierne a ciertas enseñanzas, doctrinas que creemos, pero también en el vínculo del amor. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas razones por las cuales nosotros deberíamos de buscar la unidad en la iglesia, en el pueblo de Dios? Y el texto de hoy que leímos, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, nos da mucha luz para saber cómo mantener la unidad en la iglesia. ¿Y por qué? El problema que tenemos todos nosotros es nuestro pecado. Porque por culpa de nuestro pecado no es fácil guardar la unidad. No es fácil guardar la unidad en el matrimonio, no es fácil guardar la unidad en las relaciones familiares, no es fácil guardar la unidad en el trabajo y menos es fácil guardar la unidad en un cuerpo de creyentes donde nos diferencian ciertas cosas, las edades, trabajos, contextos. Nuestro pecado normalmente nos lleva a sobreestimarnos a nosotros mismos, a querer siempre que se haga lo que nosotros vemos bien, a ser intolerantes a los demás, impacientes, a creernos más importantes. Esa es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado. Y con eso luchamos, y por eso es que se hace difícil a veces guardar la unidad en la iglesia. Y por eso es que tenemos que esforzarnos y tenemos que ser llamados a buscar la unidad en la iglesia. Y nuestro pecado a veces también nos lleva a no valorar lo que nos une, sino más bien a poner nuestra mirada en lo que nos diferencia. El enemigo, el diablo, Satanás, le gusta dividir la iglesia. Busca que el cuerpo de Cristo se desuna en lo que debe de guardar unidad para nosotros reflejar la unidad del Padre y del Hijo. Pero hay una realidad, hermanos, que hemos estudiado, que Pablo nos ha enseñado en el capítulo 2, que Dios nos ha reconciliado en un pueblo. Dios nos ha hecho unos, y eso es una realidad que se vive. No solamente algo conceptual que se queda en nuestras mentes y vamos por ahí proclamando que somos un pueblo de Dios. Es una realidad que se vive. La unidad es una esencia, es una naturaleza que la iglesia ahora tiene. El creyente guarda la unidad porque somos una familia. Y quizás ustedes dicen, bueno, hermano Junior, nosotros no tenemos ningún problema con guardar la unidad. Y es verdad, somos un grupo pequeño. Nos amamos todos. Ya llevamos un tiempo, vamos prontamente a celebrar nuestro 3er aniversario. Pero pronto vamos a crecer, Dios mediante, si el Señor lo permite, y el Señor sigue trayendo hermanos a su iglesia, a esta iglesia. Así que guardar la unidad se va a hacer cada vez más difícil. Porque van a haber personas, van a haber hermanos que quizás no compaginen con todo lo que nosotros hasta ahora hacemos. Y les debemos de amar, les debemos de servir. O quizás en algún momento usted tiene algún encontronazo con un hermano que ya es miembro. Y también ahí debemos de guardar la unidad, la hermandad. Somos pecadores, a veces discutimos por cosas tontas. También ahí debemos de guardar la unidad. Y que esas cosas no nos lleven a desviarnos y a dividirnos. Porque el Señor nos ha llamado a una unidad en la fe. Y por esta razón, Pablo nos llama a vivir de una manera digna conforme al llamamiento que hemos recibido, soportándonos en amor y esforzándonos para mantener la unidad, porque somos un pueblo, somos un cuerpo y tenemos una misma esperanza. Así que primero vamos a ver cuál es el llamado que Pablo nos hace. Vamos a ver también cómo podemos cumplir ese llamado. Y como tercer punto vamos a ver qué debemos cumplir. ¿Por qué debemos cumplir el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo lo cumplimos? ¿Y por qué tenemos que cumplirlo? Eso es lo que el texto nos dice. Así que veamos primeramente cuál es el llamado y así que les voy a pedir que leamos juntos nuevamente el versículo 1. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes, ¿quiénes ustedes? Nosotros, los creyentes, los receptores de la Biblia, de la Escritura, en ese momento, los creyentes en Éfeso, ahora nosotros. Pablo nos ruega a nosotros que vivamos de una manera digna de la vocación con que han sido llamados.
Ese es nuestro llamado, a vivir de una manera digna de nuestra vocación. Él no nos dice o Él no nos exhorta a que pensemos de cierta manera. Él no nos llama a que de vez en cuando busquen estar unidos. Él no nos llama a que en algunas cosas que a ustedes no les importen tanto, guarden la unidad, sino que nos llama a vivir, a andar de una manera digna de la vocación que hemos sido llamados. Y William Hendrickson, ¿verdad?, un comentarista, comentando acerca de este pasaje, dice: es indudable que se espera de ellos una vida de gratitud, hablando de los creyentes. Hemos sido salvos por gracia, hemos sido unidos a un pueblo por gracia, estamos en Cristo, entonces es indudable que esas personas, ¿verdad?, vivan de manera agradecida, dice el comentarista, abundando en buenas obras como fruto. Entonces hace aquí una paráfrasis, ¿verdad? Lo que dice el texto lo parafrasea y dice: es como si Pablo dijese, si ustedes son creyentes y desean ser conocidos como creyentes, vivan como creyentes. No es opcional, no es de vez en cuando, no es que cuando usted quiera, cuando usted tenga la fuerza, no, es que vivamos de una cierta manera porque hemos sido llamados a vivir de una cierta manera. Nuestra manera de vivir en medio de la congregación debe reflejar la vocación con la cual hemos sido llamados. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para promovernos a nosotros. No estamos aquí para que los hermanos nos miren, no estamos aquí para imponer nuestros deseos, estamos aquí para vivir conforme al llamamiento que el Señor nos ha hecho, para vivir de una manera digna. Dios ha hecho en Cristo Jesús de todos nosotros un solo pueblo, y eso lo estudiamos, lo vimos, que las Escrituras lo enseñan claramente. Ahora somos una nación santa, un pueblo de Dios, una familia, somos coherederos de las promesas, somos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza y eso se vive en humildad, como vamos a ver ahora, pero se vive también reflejando la unidad. ¿Se acuerdan en pasajes anteriores de dos pueblos Dios hizo uno? Eso es unidad. Dios nos ha reconciliado, el Padre nos ha reconciliado, el Hijo, y ahora estamos bien con Dios. Eso es unidad. Es claro que nosotros no nos salvamos por nuestras obras. Esto no significa que ahora tenemos que vivir de una manera porque así nos salvamos. No, la Biblia es clara. No mantenemos nuestra salvación por las obras. No es que ahora tenemos que vivir para no ser desechados o tenemos que guardar la unidad para que Dios nos quite la salvación. No, la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Pero la Biblia también enseña claramente que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Somos una nueva nación santa. Criaturas nacidas de nuevo. Ese es el lenguaje que la Escritura habla cuando habla acerca del pueblo de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado vida. Y esa fe salvífica que ahora tenemos por gracia se evidencia por las obras. No es que vivimos para salvarnos, es que vivimos porque hemos sido salvos. Y si hemos sido salvos, ahora vivimos para la gloria de Dios. Ahora vivimos en unidad. Ahora somos llamados a vivir de un estilo de vida. En Cristo somos llamados a no entregarnos a las pasiones de la carne, por ejemplo. Hay cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Y no es para salvarnos, no es para mantener nuestra salvación. Es porque como somos una nueva criatura, tenemos un nuevo estilo de vida. Es lo que se espera de hijos de Dios, de creyentes genuinos, que han sido transformados por la gracia de Dios. Así que no somos llamados a entregarnos a las pasiones de la carne, sino a hacernos esclavos de la justicia. Esa es nuestra nueva manera de vivir. Así que sí, hermanos, los creyentes tenemos que vivir diferente. Tenemos. No es una opción. Nuestras motivaciones deben ser diferentes. Debe de haber una clara distinción entre cómo vive un incrédulo y cómo vivimos nosotros. Y esto no me malinterprete, no estoy hablando de ropa, no estoy hablando de que ahora no podemos tener una casa, un carro, sino en un aspecto moral, en el aspecto de las motivaciones, en el aspecto de dónde ponemos nuestra esperanza, a qué o qué es lo que estamos persiguiendo en nuestra vida, cuál es el propósito.
Esas cosas deben de ser diferentes. No podemos buscar el dinero, no podemos buscar la fama como el mundo lo hace y poner nuestra esperanza en nuestras obras, en nuestra fuerza. Esas cosas deben de estar claramente diferenciadas, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha dado vida. Antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. Somos sus hijos. Somos el pueblo del nuevo pacto y la ley de Dios es nuestra guía para glorificar a Dios en este mundo. Esa es la realidad. La ley de Dios no nos abre el camino a la salvación, pero la ley de Dios es nuestra guía. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? La palabra de Dios nos enseña. No es una opción. No es que hemos sido salvos por gracia y ahora hágase lo que quiera, porque es por gracia. No, hermanos. Es por gracia, es por fe, no por obras. Pero ahora tenemos que empezar a vivir una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Pero Pablo nos especifica qué es lo que él se refiere, porque ciertamente hay varias maneras de vivir a la luz de esta verdad. Hay muchas aplicaciones de cómo podemos ahora vivir nuestra nueva vida en Cristo, pero Pablo especifica claramente, él tiene en mente un estilo de vida específico, una característica específica. Eso es lo que vamos ahora a ver, así que leamos juntamente los versículos 2 y 3. Para que podamos ver cómo podemos cumplir con este llamado que Pablo nos ha hecho. Pablo nos llama a vivir dignamente. Ok, pero ¿cómo hacemos eso? Que hay muchas maneras. Bien, leamos los versículos 2 y 3. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí Pablo nos aclara qué es lo que él se refiere. Como les decía, hay muchas maneras de aplicar esta verdad, hay muchas maneras de cómo el creyente debe de vivir su nueva vida. Por ejemplo, como creyentes, ahora que creemos en el Señor, debemos de guardar el día del Señor, debemos de congregarnos, pero eso no es la intención de Pablo. Pablo no nos está recordando que debemos de guardar el día del Señor. Pablo está tomando una característica para que pongamos nuestra mirada en esa característica especial. Y es guardar la unidad, mantener la unidad. Pero Pablo también nos enseña cómo debemos de guardar, de mantener, de perseverar en la unidad. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Y lo primero que nos dice es con toda humildad y mansedumbre y paciencia. Esta es la manera de cómo podemos obedecer este llamado, estas exhortaciones, este mandato que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y voy a usar con mucho cuidado esta frase, pero esta es la fórmula mágica de cómo podemos ser capaces de vivir de manera digna el llamado que hemos recibido. En humildad, en mansedumbre y con paciencia. Si nosotros cumplimos, nos esforzamos, buscamos, oramos para que el Señor nos ayude a ser humildes, mansos y pacientes, ya tenemos más de la mitad de la vida del creyente. Pero ahí está el problema. Es fácil y difícil al mismo tiempo. Nuestro llamado, en otras palabras, es mantener la unidad en amor. Y para ello tenemos que ser humildes, mansos y pacientes. En Mateo capítulo 11, versículo 29, escuchamos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, el versículo 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aquí el Señor Jesús nos llama a seguir su ejemplo, ¿verdad? Y también nos dice un efecto, pero solo quiero que nos enfoquemos en que Él nos llama. Esto no es solamente de Pablo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser humildes. Es un mandato, no es un deseo. No, hermano, es que yo no siento. No es que lo sientas. Es que debemos de esforzar. Y si no lo sentimos, tenemos que rogarle al Padre. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y tenemos que buscar serlo. Porque el Señor, nuestro Dios, nos está llamando a ser humildes, mansos y pacientes. El creyente es llamado a ser humilde ante Dios, a ser humilde ante nuestro Señor Jesucristo, a ser humilde ante las autoridades de la iglesia, ante las autoridades que Dios ha establecido en el mundo, pero también a ser humilde los unos a los otros.
Hay varias maneras de cómo podemos ejercer esta humildad. La humildad y la mansedumbre es una cualidad del creyente que no se puede negociar. Un creyente que no sea humilde no funciona, no está haciendo las cosas bien. Si nosotros no ejercemos, no buscamos la humildad, estamos haciendo algo mal. Porque el creyente es igual a, debe ser humilde. No es que todos lo seamos, no es que lo seamos de manera perfecta, porque no lo somos. Todos tenemos orgullo, todos tenemos que luchar con nuestro orgullo en nuestra vida, pero a pesar de nuestra lucha, la humildad debe de ser la norma, no la excepción. Nosotros debemos de ser marcados por un carácter humilde, no por un carácter orgulloso. Claro que debemos de arrepentirnos, claro que vamos a tener momentos donde sale el orgullo y nos tenemos que humillar ante el Señor, pero la norma es la humildad, no el orgullo. No debemos de andar por ahí con la nariz arriba pensando que somos los mejores. Ese no es el estilo de vida del creyente. El estilo de vida del creyente es una persona humilde que sabe que todo lo que ha merecido no lo ha recibido, sino que todo lo que se le ha dado es por gracia. Y eso nos lleva a vivir en humildad. Así que si nosotros como creyentes no vivimos en humildad, algo está andando mal. Algo está roto. Y hay que pedirle perdón al Señor. Hay que pedirle al Señor ayuda para que nos ayude a ver. Porque quizás no lo estamos viendo. Y de la misma manera la paciencia. Y aquí es donde se pone más difícil. Porque la humildad, hermanos, a veces la podemos aparentar. A veces algo nos molesta y no decimos nada. Y por fuera se ve, wow, ese hermano sí es humilde. No explotó. Se nos cuelan en la cola, nos mordemos la lengua, nos ven y dicen, wow, qué humilde. No se vio desde afuera. Pero por dentro quizás no lo comimos. Le tenemos que pedir perdón a Dios. Pero la paciencia no es tan fácil de esconder, hermanos. Porque la impaciencia sale por los poros. Cuando una persona es impaciente, se le nota en la cara, en los ojos, en la manera de cómo habla. Entonces ahí se pone más difícil, porque aparentar paciencia es más difícil. Todos tenemos nuestras áreas de debilidad, hermano. No es que aquí lo hayamos alcanzado, ni que vamos a ser perfectos y que nunca vamos a luchar, no. Hay algunos que son más pacientes en algunos momentos, hay algunos que son menos pacientes. Hay hermanos que, por ejemplo, son más pacientes con los niños, hay hermanos que son más pacientes en su trabajo, hay hermanos que no son tan pacientes en una cola y se vuelven ya incómodos cuando llevan esperando 10 minutos y encima de si se me cuela uno y después se me cuela otro. Hay gente que no puede con eso y como creyentes somos llamados a ser humildes, a ser mansos, pero también pacientes, porque nuestro Dios es paciente. La paciencia también es un estilo de vida. Tenemos que ser responsables, hermanos, en estas cosas. No dejemos estas cosas hacia un lado. Sé que es difícil, sé que todos nosotros luchamos. Por ejemplo, este calor hace que las cosas sean un poco más difíciles. Esperar a un tren a veces parece una eternidad. El sol hace que todo pese más. Y es verdad. Pero tenemos que ser responsables. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que cumplir el llamado de vivir dignamente como hijos de Dios. No entregarnos a las pasiones de la carne. Batallar, vencer, luchar contra nuestro orgullo. Y a veces guardar silencio. Y procurar ser paciente para soportar no solamente ciertas situaciones, sino también algunos hermanos. Como vamos a ver ahora, es una de las exhortaciones que Pablo nos hace. Tenemos que ser humildes, mansos y pacientes, soportándonos unos a otros. La única manera de poder soportarnos los unos a los otros es creciendo en humildad, en paciencia. La única manera de mantener la unidad en la iglesia, cuando 10, 15, 5 pecadores se ponen a discutir y a querer ensalzar su orgullo, es guardando y siendo humilde, siendo manso y paciente. Si no buscamos esas cosas, cada quien va a hacer lo que le da la gana.
y le va a molestar lo que el otro piense, o no le va a importar, y va a buscar hacer lo que él quiere. Por eso es que había dicho que esta es la secuencia mágica, ¿verdad? Si no somos humildes, mansos y pacientes, no podemos cumplir con estos llamados. Y el primer llamado que Pablo nos hace, la primera exhortación es a soportarnos los unos a los otros. Y el tiempo verbal que usa Pablo aquí es en presente. ¿Qué significa? Bueno, los verbos, ¿verdad?, tienen diferentes tiempos. Por ejemplo, yo hago es presente, yo hice es pasado, yo haré es futuro, ¿verdad? Y eso tiene un cierto significado. Cuando un verbo se usa en presente, significa que lo que nos está llamando a hacer es un obrar continuo. Es un estilo de vida, es algo que ponemos en práctica en todo momento. Él dice soportándonos. Eso está en presente, no dijo sopórtense en algún momento. O se soportaban, no, soportándose los unos a los otros. O sea que nuestro estilo de vida en la congregación debe ser un estilo de vida donde usted y yo nos soportemos los unos a los otros nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestro mal carácter a veces, que no somos perfectos. Pero es algo que continuamente debe de ser obrado, debe de ser buscado, debe de ser reflejado en nuestras vidas. Solamente, no, hermanos, para que quede en nuestra mente, solamente si estamos ejercitados en la humildad, en la paciencia, en la mansedumbre, podremos soportarnos. ¿Por qué se nos hace tan difícil soportar a alguien que es tan incómodo? Porque no tenemos mucha paciencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil soportar a alguien que nos cae mal o que me ofendió? Porque somos orgullosos y no somos humildes. Entonces, mientras más humilde, más manso y más paciente, mejor nos podremos soportar en amor los unos por los otros. No somos perfectos, tenemos debilidades todos. Yo no soy perfecto. Y yo sé que a veces es difícil que ustedes me soporten a mí también. Yo tengo mis cosas, mis mañas. Quizás a usted no le gusta cómo yo me río, quizás a usted le incomoda mi manera de ser, mi manera de hablar, mis gestos. Pero están llamados a soportarme, hermanos. Así como yo tengo que soportarlos a ustedes. No en el sentido de que aquí nos pecamos el uno al otro y no decimos nada. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de que debemos soportar las diferencias que tenemos los unos con los otros, porque hemos sido llamados a ser un pueblo unido. Entonces hay diferencias, hay faltas, hay cosas que no les agradan quizás de mí. Sopórtenme, hermanos, en amor. Soportémonos los unos a los otros. No me voy de la iglesia porque el hermano Junior no se pone corbata, me voy. No, el hermano vino así, no me dio la mano. Hermanos, soportémonos los unos a los otros. Somos creyentes, hemos sido unidos en un cuerpo. No, la hermana le dije una cosa y hizo como que me ignoró. A mí nadie me ignora, porque yo estuve desde el principio en esta iglesia. Hermanos, soportémonos. No somos perfectos. Van a venir hermanos que van a poner a prueba nuestra paciencia. Les digo, quizás ya esto en nosotros no es una realidad, nos amamos, nos soportamos, nos conocemos. Aquí todos nos conocemos, ¿verdad? Van a venir nuevos hermanos, el Señor va a traer hermanos, ¿verdad? Para su gloria. Esperemos que el Señor llene estas sillas y van a ver por ahí algún que otro hermano que no le caiga bien al principio. Y aún así somos llamados a soportarnos, a amarnos, a cuidarnos, a buscar la unidad. Soportarse no significa, bueno, tú te sientas allá y yo me siento aquí. Tú sirves allá y yo sirvo aquí. A mí ni me toques, pero en Cristo somos un cuerpo. No, eso no es soportarse, eso es ignorarse, ¿sí? Soportarse en amor, estimar al otro por encima de uno mismo. A veces no vamos a estar de acuerdo en todos, hermano. No tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. Tenemos que guardar la unidad en ciertos aspectos y soportarnos en otros. Nuestro llamado, hermanos, a soportarnos los unos a los otros para vivir dignamente la vocación a la cual hemos sido llamados es una exhortación que está sujeta a la segunda. Por eso les decía que esto es un gran
mandamiento, una enseñanza que se puede reducir en mantener la unidad, soportándonos los unos a los otros. Tenemos que soportarnos en paciencia, en humildad, en mansedumbre. Tenemos que esforzarnos para guardar la unidad, pero la manera de cómo nos esforzamos para guardar la unidad es soportándonos los unos a los otros. Porque el pecado, hermanos, aunque Dios en Cristo pagó nuestra deuda y nos libró de la esclavitud del pecado, el pecado nos va a acompañar, hermanos, hasta que nos moramos. Y en esta iglesia, aunque todos somos salvos y santos, también somos pecadores. Así que perfección aquí, el único perfecto es Cristo. Entonces, mientras más antes nosotros aprendamos a soportarnos, a mantener la unidad, hermanos, pueden venir los que vengan y va a encontrar una roca fuerte, unida. Pueden hablar mal desde afuera, hermanos, porque no solamente guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, sino también contra los ataques de afuera. Entonces, somos llamados a soportarnos los unos a los otros en paciencia, en humildad, en mansedumbre. Pero también el apóstol Pablo nos llama a esforzarnos a preservar, a guardar, a mantener, a cuidar. Estas son otras maneras que podemos, ¿verdad?, cambiar ahí ese verbo y podemos definirlo de otra manera, podemos expresarlo de otra manera. Y nuevamente, hermanos, esto es un llamado que está en presente. Es un estilo de vida. Es una manera de vivir. No es que por la mañana, si me siento bien, guardo la unidad de la iglesia. Pero si me hablan mal, me olvido de esa persona. Ya ese hermano no existe para mí. No. Hoy oré, hoy perdono todo. Pero cuando no oro, que ni se me acerquen. No, hermanos. Es un estilo de vida. No es algo que hacemos una vez al año y cumplimos. No, yo el año pasado, cuando la hermana entró y no me miró, la perdoné en mi corazón. Pero cuidadito si me lo vuelve a hacer. No, hermanos, es un estilo de vida. Nuestra vida debe de estar marcada por guardar, por mantener la unidad, soportándonos en amor. Todos aquí tenemos un carácter a veces difícil. Y ustedes lo saben, ya nos conocemos. Tenemos que guardar la unidad y soportarnos en amor, porque somos un cuerpo, reconciliados con Cristo y reconciliados los unos a los otros. Así que de la misma manera que soportarnos a los unos a los otros es algo difícil, algo que tenemos que hacer, aquí el apóstol Pablo usa la palabra esforzarse. Tenemos que esforzarnos. Y eso lo que significa es que es difícil, no es fácil, es en contra de nuestra naturaleza. Esforzarnos por la unidad, soportar a los unos a los otros. Normalmente somos impulsados por nuestro pecado a que se haga nuestra voluntad, a que lo que me incomoda yo me aleje, a no ceder, a no tolerar, y si voy a ser tolerante es porque me conviene, y cuando no me convenga no lo tolero. Eso es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que nosotros tenemos que ir despojándonos poco a poco. Así que si Pablo usa la palabra esforzarse es porque es difícil, hermanos. Y como les decía, quizás ahora a ustedes no se le ha hecho difícil guardar la unidad, pero en algún momento va a llegar un hermano y quizás le va a ofender, sin querer o queriendo. Ahí tenemos que guardar la unidad, ahí tenemos que soportarnos los unos a los otros, en humildad, en paciencia, en mansedumbre, porque somos pecadores, hermanos. Si usted viene aquí pensando que aquí todos somos santos y que ninguno peca y que usted también es uno de esos, arrepiéntese de ese pensamiento, porque aquí todos pecamos. Y seguramente yo habré pecado contra ustedes también. Les pido perdón y les pido gracia que todavía no me han echado. Pero va a volver a pasar, hermanos. En algún momento les voy a fallar otra vez. Sopórtenme, soporten a nuestros hijos, soporten las mujeres con las mujeres, que a veces ustedes saben que entre mujeres hay roces. Es normal, hermanos. Pero lo que es más normal ahora que estamos en Cristo es la humildad, el soportarnos los unos a los otros. Somos pecadores, pero no nos entregamos al pecado. Vamos a pecar, pero no tenemos libertad para pecar. Sabemos que va a venir, entonces preparemos nuestros corazones para soportarnos los unos a los otros.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Para vivir dignamente conforme al llamado que hemos recibido. Esforzarnos, hermanos. Esforzarnos. Echarlas todas, como a veces dice el pastor. Remangarnos las mangas. Ensuciarnos las manos. Cada uno en su área, cada uno en su debilidad. Esforzarse para mantener la unidad entre nosotros, soportándonos los unos a los otros. No es que usted solamente me va a soportar a mí y al pastor Ismael porque estamos en el liderazgo y a los que les caen bien y a los demás que se aparten. No. Los unos a los otros. Todos. Y por eso es que crezcamos en humildad, es tan importante. Si no, va a ser imposible, hermanos. Si usted no ejerce la humildad, si usted no busca ser humilde y se humilla ante Dios, no va a desear soportar a nadie. Porque usted se merece algo mejor. Porque usted no merece que me traten así. Y para usar este ejemplo, como que para que nosotros podamos ver un poquito, ¿verdad? Esto que estoy diciendo de guardar la unidad, de esforzarnos, el matrimonio es un ejemplo especial para hablar acerca de estas cosas. Porque el matrimonio es un pacto entre dos personas donde nos comprometemos a cuidarnos, a amarnos, a permanecer juntos hasta la muerte. Es un pacto, es un compromiso donde las personas se esfuerzan por amarse, se esfuerzan por cuidarse, se esfuerzan por guardar la unidad. A veces es un trabajo arduo luchar con nuestra propia carne, ceder, satisfacer los deseos del cónyuge. A veces es un trabajo arduo porque somos pecadores. Nos gusta hacer lo que nosotros queremos, que se haga lo que yo diga. Pero en el matrimonio somos llamados a soportarnos en amor nuestras faltas. Somos llamados a buscar el bien del otro. Que nosotros no estemos interesados en que la otra persona me haga feliz a mí, sino yo hacer feliz a mi cónyuge. Estimando al cónyuge por encima de uno mismo. Porque si no, no va a funcionar. Si usted está en un matrimonio o hace una relación o tiene cualquier tipo de relación en la cual busca ser feliz por la otra persona, eso no va a funcionar. Si usted se une en un matrimonio para que el otro le haga feliz, eso no va a funcionar. El matrimonio y todas las otras relaciones, nuestro deber es hacer feliz al otro. Eso es amor incondicional, sacrificial. Esa es la manera de cómo nosotros nos relacionamos los unos a los otros. Yo no busco una amistad como el mundo lo hace. El mundo busca una amistad en conveniencia. Si me ayuda, si me conviene, somos amigos. Si no, lo desecho. Así no funcionan las cosas en el Señor. Así no funciona el matrimonio. Las personas se casan para ser felices, se casan por conveniencia. En el Señor nosotros no nos casamos por esas cosas. Nos casamos para mostrarle amor incondicional a la pareja, a la persona que yo he decidido amar. Entonces, por eso el matrimonio es un buen ejemplo para hablar de estas cosas. Tenemos que buscar, esforzarnos, mantener ese amor vivo, cuidar a nuestra pareja y mantener esa unidad en el matrimonio. Porque también no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas, pero se guarda la unidad. Es un pacto, un compromiso. Y esto necesita mucha humildad, mansedumbre. Tenemos que ceder, tenemos que perdonar nuestras ofensas. Imagínense que yo no le perdone nunca nada a mi esposa o que Carmen no me perdone nunca nada a nosotros. Estaríamos durmiendo en 2 cuartos diferentes, si es que estuviéramos juntos todavía. Porque eso es lo que pasa a veces. Las parejas no se perdonan y luego se divorcian por resentimiento, porque dejaron de amar o dejaron de sentirse amados o como quiera que lo pongan. Tenemos que recordarnos, hermanos, en un matrimonio, recordarnos las cosas buenas de la pareja, del cónyuge, para verlo con los ojos de Dios, no con los ojos de nuestro orgullo. Porque a veces solo recordamos todo lo malo que me han dicho, todo lo malo que me ha hecho, todas las veces que no me ha hecho caso. Así vamos a acabar locos. Si no traemos a nuestro corazón las verdades. Ella me ama, yo la amo, ella se sacrifica por mí, ella quiere mi bien. Y cuando nosotros traemos esas verdades, es más fácil ceder, es más fácil amar. De la misma manera en una iglesia local. La iglesia local está unida en un pacto en el cual nos comprometemos a cuidarnos, a amarnos, a ayudarnos, a soportarnos, a perdonarnos. Es lo mismo, pero entre varios. No es que aquí un matrimonio
poligamia, no nada de eso, hermanos. Es un pacto. La iglesia local es un compromiso entre creyentes para adorar juntos a Dios, para cuidarse, para edificarse, para protegerse. Así que aquí también tenemos que esforzarnos por guardar la unidad, tenemos que soportarnos, y a veces no es fácil, igual que en el matrimonio, pero es nuestra responsabilidad. Y aquí no vale, igual que en el matrimonio, no, es que si ella no me ama y yo no lo veo que haga algo, entonces yo no lo voy a hacer. No. No vamos ahora a salir de aquí y poner la mirada en los demás. Mira, sopórtame. No, así no funciona. Empieza tú a soportar a tus hermanos, empieza tú a sacrificarte por tus hermanos, empieza tú a buscar la unidad. Igual que en el matrimonio. En el matrimonio no somos llamados a esperar que el otro me perdone, no, hay que perdonar. No somos llamados a quejarnos, no, que el otro no me ama, no, empieza a amar y verás cómo el otro responde correctamente. Igual en la iglesia, es un pacto entre creyentes donde nos comprometemos a amarnos, a cuidarnos, a soportarnos. Así que no estés mirando las faltas de los demás, sino empieza tú responsablemente a esforzarte, a soportarse los unos a los otros. Ese es nuestro llamado. Para que podamos vivir de manera digna a este llamado que hemos recibido. Si usted no quiere vivir de manera digna el llamado, no lo haga. Pero si ha nacido de nuevo y el Señor le ha dado nueva vida en Cristo Jesús, si usted confiesa a Cristo como Señor, ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva manera de vivir. Así que si el Señor hoy nos está llamando a hacer esto, es porque es nuestra responsabilidad de obedecer. Hoy quizás es más fácil, en un futuro quizás va a ser más difícil, pero ejerciendo la humildad, la mansedumbre y la paciencia es posible. Para ir terminando con el tercer punto, vamos a ver entonces por qué Pablo nos llama a esforzarnos, a soportarnos en paciencia, en humildad, en mansedumbre. ¿Por qué Pablo? ¿Cuáles son las razones que Pablo usa? Bueno, lo vamos a ver en los versículos 4 y 6. Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo nos da una lista de razones, hermano, no solo una, nos da una lista, ¿sí? Lo primero que nos enseña es que somos un cuerpo, que tenemos la misma esperanza. Una razón para que vivamos de manera digna es recordar que somos un pueblo. Si a usted le cuesta soportar a su hermano, acuérdese que es un cuerpo con él. Estamos unidos de manera sobrenatural los unos a los otros, de manera inseparable. El Señor nos ha unido los unos a los otros en el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero el Señor nos ha unidos. Nuestras vidas están inseparablemente unidas. Mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a mi Señor, le pertenece a mi esposa y le pertenece a ustedes. Porque el Señor nos ha unido los unos a los otros. Pero también tenemos la misma esperanza. No solamente hemos sido salvados por Cristo, reconciliados por Cristo, sino que vamos a recibir la misma herencia. Vamos al mismo lugar, al mismo fin. ¿Qué más necesitamos para unirnos, para esforzarnos por guardar la unidad? ¿Por qué las personas en estos clubes de fútbol guardan tanto la unidad? Son tan unidos porque hay algo que los une. Y es ese equipo, o si ganan, o lo que sea. Pues nosotros tenemos un Señor, una fe, un bautismo, una salvación, un mismo fin, una misma herencia. Tenemos suficientes razones para buscar la unidad entre nosotros. Aunque a usted le guste vestir de blanco y al otro hermano le guste vestir de negro. Aunque a veces no estamos de acuerdo en el color de las ventanas, de las sillas, de lo que sea. Esos son pequeñeces, hermanos, donde somos llamados a soportarnos los unos a los otros. Alguien decía, Matthew Henry decía que hay un Cristo, hablando de este texto, hay un Cristo en quien tienen esperanza todos los creyentes, y un cielo en que todos esperan. Por tanto, deberían de ser un solo corazón.
Todos tenían una fe en su objeto, autor, naturaleza y poder. Todos ellos creían lo mismo en cuanto a las grandes verdades de la religión. Todos ellos habían sido recibidos en la iglesia por un bautismo con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, como signo de la regeneración. Y en todos los creyentes habita Dios Padre, como en su santo templo, por su Espíritu y gracia especial. En todos nosotros mora Dios, Espíritu Santo, y eso también nos debe de llevar a la unidad. ¿Cómo podemos decir que somos un cuerpo llenos del Espíritu, unidos por la sangre de Cristo, si estas cosas no son suficientes para buscar la unidad entre nosotros? Pablo nos llama, hermanos, a vivir de manera digna, conforme al llamamiento que hemos recibido. Esto es un mandato, es una exhortación, soportándonos los unos a los otros, esforzándonos para mantener la unidad en amor, porque somos un cuerpo y tenemos una misma esperanza. ¿Qué podemos hacer para guardar esto de manera práctica? Bueno, antes de decir qué podríamos hacer, me gustaría recordarnos primero, recordarles a nuestro corazón pecaminoso, antes de que empiece a justificarse, porque somos especialistas en justificarnos. Somos especialistas en, no, ya van. Sí, soportarnos, unión, lo que tú quieras, hermano. Pero en ese momento, cuando yo no le hice eso, yo estaba bien. Antes de que nuestro corazón empiece a justificarnos, me gustaría recordarles, hermanos, lo que ya he mencionado antes, que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Usted, si es un creyente genuino y tiene una fe salvífica en nuestro Señor Jesucristo, usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva persona, una nueva criatura, está viva, no muerta en sus delitos y pecados. Y eso implica algo, eso significa que podemos obedecer, podemos vivir la vida que el Señor nos está llamando a vivir. En el nuevo pacto se nos ha prometido cumplir los mandamientos. El Señor nos manda a cumplir los mandamientos, pero también nos capacita a cumplir los mandamientos. Y el Señor Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Esas son promesas, las cuales nosotros tenemos que recordarnos para hablarle a nuestro corazón pecaminoso, cuando quiera justificarse. Cuando usted tenga el deseo de no perdonar, recuérdese que es una nueva criatura, donde mora el Espíritu Santo, y tiene todo el poder y la capacidad, dada por Dios, por pura gracia, de humillarse, de ceder y de soportarnos los unos a los otros. La única razón válida, porque podríamos justificarnos por muchas cosas que no son válidas, pero la única razón válida de por qué usted quizás no quiera mantener la unidad es porque no es creyente. Y quizás estás engañado, quizás crees que eres creyente, pero no lo eres. A veces pasa. La Biblia nos da ejemplos de que estaban de nosotros, pero salieron de nosotros porque así evidenciaban que no eran de nosotros. En las iglesias a veces se cuelan no creyentes. Y esto es un tiempo donde debemos de exhortarnos, donde debemos de examinarnos, y ver si nuestra fe es real. Pero si nuestra fe es real y hemos sido transformados, podemos obedecer este mandamiento. No tenemos excusa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que ceder, hermano, a veces, como en el matrimonio. Muchos de nosotros aquí hemos estado casados, algunos de nosotros estamos casados, y todos sabemos que en una relación a veces hay que ceder. No siempre se hace lo que uno quiere. A veces hay que ceder, por amor, porque el otro quizás está en lo correcto y nosotros todavía no lo vemos, pero hay que ceder. Esa es una manera de soportarnos, de guardar la unidad. No es como que unirnos y no dejar que nadie se vaya. No, hay que ceder, hermanos. Quizás nos sentamos como en una asamblea, tomamos una decisión y usted no está muy de acuerdo. Si no es pecado, hermanos, ceda. No tenemos que estar oponiéndonos y dando nuestra voz siempre para que se nos escuche. Tenemos que estimar al otro por encima de a nosotros mismos, darle más importancia al otro. A veces venimos aquí a la iglesia y conocemos todas estas cosas, pero le damos más importancia a lo que yo valoro y a lo que yo pienso. Y los hermanos estarían mal si no lo ven así. Bueno, quizás estás en lo correcto.
Pero si estimas a tu hermano por encima de a ti mismo, ya las cosas no son así. Y así como esto es práctico en el matrimonio, de la misma manera en la iglesia local. Tenemos que soportar nuestras diferencias en amor. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Si vamos a votar prontamente, si el Señor lo desea, lo quiere, ¿verdad? Y lo hace en algún momento pronto, podemos alquilar nuestro propio local. Vamos a tener varias reuniones, hermanos, de qué vamos a comprar, dónde lo vamos a comprar, cuándo lo vamos a comprar, qué va a ser lo primero, qué va a ser lo otro. Hermanos, que no nos pongamos ahí a discutir y a ver esto y lo otro, hermanos. Cedamos. Tomemos la opinión del otro hermano, de la hermana, por encima de la nuestra. Guardemos la unidad. Que esas cosas, esas pequeñeces no nos lleven a nosotros ahora a volvernos locos como en un gallinero por tomar decisiones donde no todos estemos de acuerdo. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero debemos de guardar la unidad. En lo esencial estamos de acuerdo. Solo un Cristo, la salvación es por gracia, Él es Dios y demás. Pero hay otras cosas donde podemos soportarnos. Y tú, que quizás estas cosas son un poco abstractas, ¿verdad? Y tú dices, pero no sé cómo llevar eso a cabo. Haz todo lo que tú tengas que hacer. Quizás tienes algo en contra de un hermano por ahí que está sentado. Quizás no. Pero quizás has notado que algunas cosas que yo quizás hago, o que alguna hermana o hermano en específico hace, que te incomodan un poco. Quizás, hermanos, haz todo lo que tengas que hacer para guardar la unidad, para que los de afuera no nos hagan daño, para que los de adentro no nos hagamos daño. Tenemos que esforzarnos para mantener la unidad, hermanos, porque así es como evidenciamos nuestra fe. Así es como vivimos de manera digna el llamamiento que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, sellados por el mismo Espíritu, bautizados por el mismo Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos.